Sí, ¿qué iba a decir? ¿Ahí qué? ¿El caballo qué? Eso iba a decir que estábamos en vivo hace 10 minutos. No, no, no. Ahora sí estamos en vivo. Pensé que iba a hablar del caballo. Bueno, ya estamos en vivo. Vamos a ver. Sí, sí, ya Todavía no me estamos. aparece. No, sí, ya está. No, Aquí ya lo me estoy apareció. transmitiendo desde tu canal. Ah, vale, ahora sí. Bien, bienvenidos a Veo Oculto. Vamos a continuar con el capítulo 1, esta parte 2, ¿verdad? Del programa. Y nos quedamos ayer en el verso 14, si no me equivoco, o es el 13. Ah, no, el 13. Solo que vamos a hacer una dinámica un poquito más rápida, ¿no? Están construyendo acá, así que van a haber golpes. Espero que no afecten tanto. Bien, la dinámica, Fred, es que vamos leyendo versos porque realmente todos necesitan algo de explicación. Así que vamos con explicaciones cortas de cada verso. Dice el verso 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales. Qué hermoso esto. Y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Cancelan el pasado del presente y así liberan el futuro. Qué hermoso, porque, o sea, si hablamos de milagros desde el punto de vista más abierto y no solo el hecho de encerrarlos a una sanidad, a una prosperidad económica, sino que a un cambio de mentalidad, a un lo que se llama arrepentimiento, un cambio de conducta, o sí, que represente, por ejemplo, lo que llaman algunos romper algún paradigma o un programa heredado o lo que se llama maldición generacional. Imagínate qué lindo esto, cancelen el presente y así liberen el futuro, ¿no? Por ejemplo, una persona que cambie de conducta, que en su pasado, no sé, era mal padre y cambió su conducta, libera su futuro, libera el futuro de sus hijos, qué hermoso. Pero bueno, ¿qué entiendes tú? Los milagros a la vez son finales, comienzos y finales, así alteran el orden temporal, son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante, cancelan el pasado, el presente y así liberan el futuro. ¿Qué opinas de eso? Que están fuera del tiempo. Porque cuando te está diciendo que cancela el pasado es porque estamos viviendo el resultado de las decisiones que hemos ido tomando, ¿sí? Es el consecuencialismo de todo lo que fluye a través de nuestras emociones, fluye a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora empieza a tomar forma en el futuro, en cuestión de horas, días, semanas, meses, años, décadas, ¿no? Entonces, es como que ya está determinado el futuro en función de lo que estamos haciendo ahora. De modo que si nos adelantamos en el tiempo, observamos que lo que estamos viviendo es de lo que previamente habíamos sembrado, de lo que habíamos am, creado, ¿no? Entonces, si aquellas cosas negativas, o sea, que no nos conviene, llamémosle negativo a o lo que no nos gusta, aquellas cosas que no nos gusta, que estamos viviendo, se programaron y se configuraron en el pasado. Entonces, en el momento en que en el ahora cancelamos el pasado, se produce una renovación, ¿no? Y Eso, una nueva eso es oportunidad Eso es para... como aquel verso que dice el acta de decretos que era contraria a nosotros, ¿no? Aquel verso que dice Pablo, o de repente que la cuestión kármica cambia de rumbo, ¿no? Ese peso que tenías sobre a lo que iba tu vida cambia en ese momento, ¿no? Bueno, es cierto, lo que pasa es que lo que está diciendo Pablo sobre el acta de decretos, lo que pasa es que la traducción genera a lo mejor cierta confusión, pero está hablando más en cuanto a la- a estar subyugado a un sistema judicial, ¿no? Que es lo que tenía el pueblo israelita, estaba subyugado a un sistema de ley Ah, ok. y estaba bajo una dictadura, aunque Uh-huh. divina, pero estaba bajo una dictadura. Entonces no tienes, supuestamente lo hacen por tus derechos, pero ¿cómo van a darte algo por tus derechos cuando te están violando los derechos? Es como cuando el Estado quiere otorgar unos presuntos derechos generales a expensas de los derechos personales. Eso no se puede hacer. Primero impera el derecho personal y luego el derecho general, con base al derecho personal. Okay, Entonces, ajá. sí, bueno, eso es lo que iba a decir. Bueno, pasemos al siguiente para avanzar porque son varios. Los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción,
son sin convicción, degeneran en magia que es insensata y por lo tanto destructiva, más bien el uso no creativo de la mente. Esto me llamó mucho la atención. Sin convicción de, bueno, todo, ¿no? Los milagros dan fe de la verdad. Aquí, ¿a qué está hablando? ¿A qué verdad se refiere? A lo trascendente, a lo que está detrás de lo que no vemos, al origen de todas las cosas. ¿A qué se refiere, crees tú, cuando dicen los milagros dan fe de la verdad? Es lo que acabas de decir. Muy bien. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia. Aquí se puede Perdón, a entender. mí me gusta el hecho de que utilice la palabra convicción porque sabemos que por causa de la cristiandad, la palabra fe se ha denigrado, se ha degradado. Entonces, hay una forma, o sea, existe la complejidad de poder definir correctamente lo que es fe fuera del argot religioso, ¿no? Entonces, es bueno a veces utilizar otros sinónimos como puede ser convicción, certeza, confianza, firmeza, certidumbre, etcétera, porque sacan un poco del concepto de fe. De hecho, cuando le preguntas a alguien fe, automáticamente lo asocia con la cristiandad, cuando en realidad no hay una correlación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el hecho de decir sin convicción. Fíjate que cuando Jesús le decía a veces que sea conforme a tu fe, en realidad le está diciendo que sea conforme a tu convicción. Sí, Lo ahí es cambia. donde sí, ahí es donde me llama la atención porque pensando un poco, me llama poderosamente la atención la relación entre la palabra magia y convicción, porque veo que la magia, en este caso, cuando habla que es insensata, por lo tanto destructiva, más bien el uso no creativo de la mente, no sé, lo que se me viene a la mente es que te está haciendo una relación de que magia es algo no orgánico, no tuyo, sino algo inorgánico, algo, ¿cómo se llama? Impersonal. Artificial, o sea, algo que no viene de tu propio interior. Entonces yo entiendo como que lo que te está diciendo, que la realidad de las cosas donde proceden de la convicción es de tu interior. Es como, por ejemplo, por verlo un poco gráfico, ¿no? Cuando hablan de los Jedi, que es un proceso interno, ¿no? Que a través de algo que viene dentro tuyo, no es a través de un artilugio, de un amuleto, por ejemplo, en el caso de una sanidad que uno mismo pueda provocar de su interior, es la focalización desde adentro, no es a través del uso de un medicamento, de algo externo, sino que algo propiamente que genera desde adentro, de lo que realmente sos, de la fe, de la verdad de lo que realmente sos. O sea, eso es lo que yo asocio como que te está tratando de decir que lo verdadero, lo real es lo que realmente sos, quien realmente sos o lo que realmente sos, lo que de adentro viene, lo que emana de adentro y no lo que, no sé cómo llamarlo, pero lo que no es orgánico, lo que no es propiamente, no sé, pero es que por ahí me llama poderosamente la atención de eso. Elemental, mi querido Watson. Es que es eso lo que acabas de decir. Y lo define, porque más adelante voy a volver a hablar sobre el concepto de diferencia entre milagro y magia. Y claro, como hay que aclarar también, porque a veces existe socialmente la idea de magia, como cuando se habla de la magia de Disney, sí, o sea, el espectáculo. Luego también está la confusión entre, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, hay otra forma correcta de llamar al ilusionismo y a los presdigitadores, ¿no? O presdigitador, algo así creo que se dice presdigitador, que es la persona que utiliza ángulos, espejos, luces y movimientos de manos para hacer trucos. Entonces se le llama magia, pero es porque se ha habituado a llamar al presdigitador mago, pero él no es mago. El mago realmente era el astrólogo y el astrónomo, perdón. Entonces, astrónomo y astrólogo básicamente eran dos ámbitos de la misma ciencia. Pero lo que quiere decir aquí es lo que estás diciendo tú. Es no sé si decirlo no orgánico, o es lo mismo que cuando tenemos un proyector, ¿no? El proyector está produciendo fuera del dispositivo hacia un aparato, o si fuese 3D, hacia un punto, o, sí, o un holograma, algo que es originalmente, que está dentro, el programa está dentro, todo está dentro de nosotros. Fuera está la proyección
en píxeles o en colores de lo que hay dentro. Nosotros lo estamos generando. Entonces, cuando tú vas ahí, es como cuando también el curso habla del ídolo, tú te estás centrando en una proyección que procede dentro de ti, como si estuvieses loco. ¿Sí? O sea, yo estoy hablando, pero después escucho mi propia voz en el eco. ¿Con quién hablo? Hablo, ¿no? No sé si han visto la película esta de mi hermano, el hermano oso con los alces que se ponen en una colina y escuchan su propio eco y dice, cállate, cállate tú. Entonces, eso es lo que pasa, el loco, ¿no? Se está escuchando en realidad a sí mismo y él se cree que es otro que le está hablando. Y esto es lo que ocurre. El milagro, o sea, muchas de las cosas están ocurriendo por tu convicción, no porque algo fuera abstracto, ¿sí? Porque es un espejismo, lo esté produciendo. Y esto es lo que ocurre con el error del concepto de magia en esos términos, que es el hecho de atribuirle un poder, ¿sí? A un amuleto, a un talismán, a un pentagrama, a un grimorio, con una conjunción de estrellas, cuando no, en realidad todo el origen, incluso de esas cosas, nació dentro de nosotros en algún momento. Hace millones de años establecimos ciertas cuestiones y ahora las estamos observando. Pero nosotros somos los que las creamos y aparte nosotros estamos, mm, ¿cómo se podría decir? Dándole vida a la consistencia de esas cosas por el solo hecho de que estemos pensando en ellas y que las estemos observando, ¿no? Yo hablaba con una compañera, una amiga científica, sobre eso, el hecho de por qué es tan interesante el efecto del observador, ¿no? En los fotones cuando los estás observando y actúan, ¿sí? Como partícula, o cuando no los estás observando y operan como si fuesen una onda de forma aleatoria. Y es porque el hecho de que tú estés presente, el hecho de que tú estés observando, tú le estás dando realidad a las cosas, si no estás tú, operan de una forma aleatoria. Existen en el sentido de que están en un programa, ¿sí? Pero están bajo un sistema de aleatoriedad. Cuando tú participas, ¿sí? En el momento en que tú estás presente, que tú estás observando que la realidad está dentro de tu cuadro de realidad posibilidad de cuántica, por así decirlo, entonces es ahí cuando las cosas tienen consistencia. Sí, esa es la magia del experimento de la doble rendija. Entonces, lo mismo aquí también con el concepto de la magia. Es uno el que está creando a través de su convicción las cosas. No es que sea el Sí, Mesías que correcto. me hizo el milagro, o la estatua que me hizo el milagro, o el otro que hizo el milagro. No, ellos solamente están siendo un espejo de mi propia convicción. Y Y mira esto qué es lindo, fascinante. y mira qué lindo porque me encanta esto. Y por lo tanto, aquí dice, sin convicción te generan en magia que es insensata y por lo tanto destructiva. Y luego corrige. No quiero usar la palabra corrige, pero hace como un reajuste y dice, o más bien, el uso no creativo de la mente. ¿Y por qué me encanta? No sé si la palabra correcta será reajuste o reenfoque, porque es como que te lleva en dos fases o niveles. Es como que te habla desde el nivel muy humano, desde el nivel de la dualidad y el juicio y te dice, eso te destruye, ¿sí? Desde el nivel de la dualidad que estamos es destructivo. Pero luego te reenfoca y dice, bueno, como que dice, la verdad más absoluta es que es el uso no creativo de la mente. O sea, es como para no caer en el juicio de la dualidad, sino que decirte, bueno, en esa experiencia, o sea, si yo hoy me corto el dedo, ¿no? Me golpeo con un martillo, me duele, ¿no? Pero como que dice, pero la realidad más elevada, ese dolor es parte de una experiencia, ¿no? El que te golpearas, sí, no Exacto. la estupidez. Entonces, o sea, me gusta, no sé si fue el mejor ejemplo que usé, pero que sí entiendo que más bien hace como esto, como que te dice, ok, te destruye, pero en este nivel de la forma. Pero en el Y es que, nivel ¿verdad? absoluto de las cosas es que no estás siendo creativo con tu mente. Exacto. No, y es que estás creando, ¿sí? O estás pretendiendo algo donde está ajena a la mente, cuando en realidad el origen es la mente. Entonces te está llevando eso a un engaño. Por eso estaba prohibido en la ley de Moisés todas las cuestiones que hoy día se llaman esotéricas, porque le estás dando un poder a algo que está fuera de ti, que tú eres el eje central de la realidad. Sí, el alma es el eje central de la realidad, la mente, la conciencia, no cosas que están fuera, no que si invoco al espectro o al difunto, o que busco respuestas en las estrellas, o que busco respuestas en las cartas. Es como que precisamente la carta te va a mostrar algo que tú estás diseñando. Las estrellas te van a decir algo que estás diseñando, el espectro te va a decir algo que te está leyendo en tu propia mente. Entonces, en realidad, no es más que un reflejo de ti mismo, pero tú estás haciendo algo que en realidad es deterioro de un poder que estando en ti, en vez de aplicarlo, lo que estás es creyendo en espejismos.
Correcto. La cita 15 lo hago mucho, casi todos los días hago eso en una breve oración cuando empieza el día. Encomiendo el día a los milagros. Y eso es una cuestión que me parece esencial. Sí, sí, y ¿cómo sería esto? Dice, todos los días deberían consagrarse a los milagros, el propósito del tiempo, qué bello esto. O sea, qué, pero poderoso como darle sentido a realmente lo que el tiempo es. Esto es una frase tan pequeña, pero para mí fue tan poderosa. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, es que esto es lo bello. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Por eso me encanta, ¿verdad? Cuando también se dice que o sea, ay, Dios mío, ¿cómo dice esta frase? O sacado de este verso, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. O sea, como que esto mismo, es que entendamos que es un inicio, que todo es parte de un proceso de aprendizaje, que lo que ayer ya pasó y hoy es un nuevo día para aprender. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí, definitivamente. Y esto también lo comenta Ra en el trabajo de Laura Ruckert. El mismo concepto del tiempo coincide en esto, en que la única razón por la cual existe el tiempo es precisamente porque es necesario el aprendizaje. Porque la mente está conectada con el tiempo, porque requiere un proceso. Y vemos analogías en la naturaleza con las propias plantas y las frutas, que por mucho que tú quieras tener exigencias con ellas no se van a doblegar a tu voluntad, sino a un parámetro basado en el tiempo. Es decir, tú sabes que ciertos tubérculos, que ciertas plantas van a necesitar 80, 90 días para producir. Y tú puedes estar obstinado y afanado que por echarle más agua o porque tenga más luz solar. Bueno, hay quienes lo hacen, por ejemplo, con el cannabis, ¿no? Que lo ponen en por lo menos 16 horas para que en menos de 3 meses, que es el tiempo de vida positiva, puedan tener, por lo menos por lo que me han contado, ¿no? Y pueden conseguir buenos resultados, pero el tiempo de vida también es como le exiges demasiado, ¿sí? A la planta en su tiempo de vida útil, pero en realidad van a tener su tiempo. Lo mismo que si tú quieres un buen aguacate en menos de un año después de haber plantado el aguacatero, es una exigencia absurda, porque él va a necesitar, puede que con suerte, unos primeros aguacates de la primera al año, con suerte, pero al cabo de los 2 años es cuando vas a tener buenos, igual que una piña. Necesita por lo menos 2 años en producir la planta. Entonces son cosas que están ajustadas con unos ciclos. Estamos dentro del proceso del tiempo. Lo mismo es cuando tú absorbes una información. ¿Cuántas veces no nos pasa a lo largo de nuestra vida? Desde la primera vez que escuchamos una información hasta que la asimilamos, pueden pasar años o décadas, porque hay un proceso de la integración, de modo que de nada sirve que a veces queramos acelerar algo porque estamos tratando de forzar algo que es innatural, porque igual que las plantas, igual que los árboles, la mente también lleva un proceso. Por eso el mismo concepto con el rumiar, que a veces nos asocian en alegorías en el concepto de la Antiguo Tanaj, Testamento, ajá, correcto. con los rumiantes, porque el rumiante mastica, lleva al estómago, lo devuelve, mastica, o sea, está masticando permanentemente. Por eso en otra parte te dice, meditad en las escrituras, meditad en lo que, en esto, meditad en vuestros pensamientos, porque te está diciendo que tienes que ir analizando. Cuando te tomas el tiempo de analizar deliberadamente las cosas, acortas el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no necesitas espaciarlo, porque normalmente se dilata a lo largo del tiempo para absorber una información, pero si ya tú a propósito te tomas el tiempo de analizarla, acortas esa serie de necesidades de aprendizaje. Fíjate, por ejemplo, muchas cosas las aprendemos ahora muchísimo más rápido que ancestros nuestros hace 50 años. ¿Por qué? Porque tenemos unos recursos muchísimo mejores. Mira lo que estamos haciendo ahora gracias al Internet, gracias a las computadoras, gracias a la fibra óptica, gracias a los satélites, aunque los terraplanistas crean que no existen. O sea, gracias a todas estas tecnologías podemos rápidamente, un libro, ya te metes, aprietas el botón, papá, le das el scroll del mouse, del ratón, papá, y vas leyendo y no necesitas acumular un montón de libros. Ay, ¿en qué página fue que lo dejé? No sé. Ahora abres control F o control B, pum, pum, pones la palabra y ya te lo ubica. Entonces puedes acelerar el conocimiento. Por eso uno piensa, ¿por qué Abraham necesitó tanto tiempo para entender determinadas cosas? A los 130 y tantos años se muere. A los 100 y pico viene a tener un hijo. Porque lo que él necesitaba aprender en esa época, que no tenían libros en términos generales, ¿no? Que no tenían bases de datos. Ahora nosotros entramos a la computadora y si quieres saber algo, en 10 minutos puedes aprender algo
muy amplio, puede que no profundo, pero muy amplio, cuando otros, si es que se enteraban, llegaban a conocer, y era como, he conocido el gran misterio. Hoy puede aprenderlo uno en un momento scrolleando o googleando. Entonces, ahí está la magia. Gracias a eso, al conocimiento, en la enseñanza, muchas cosas que podríamos tardar muchísimo tiempo, las estamos aprendiendo en una velocidad, a una velocidad increíblemente rápida. Y no, y mira el ejemplo de los niños. Los niños ahora pueden aprender aún más rápido gracias a que entienden los dispositivos y esto. Y en ese sentido nos van a aventajar las generaciones de los próximos 50 años. En absorber cosas, con 12 años podremos ver niños prodigio. Para uno es prodigio, pero para ellos será normal porque podrán tener acceso. Imagínate si pueden decir, me gustaría conocer sobre la luna, y no se la imaginan, sino que se suben a un transbordador y en 15 minutos los lleva a la luna y la pueden ver automáticamente. Ya su mente absorbió toda la información sobre la luna, que si las fases lo entiende todo. Ahora, si no tienes gráficas, si no tienes libros, te toca imaginarlo, analizarlo, pasar no sé cuántas noches observando a la luna para llegar al razonamiento. Entonces, es gracias al conocimiento y las metodologías en las que también la experiencia y el aprendizaje se acortan o se dilatan. Sí, mira, bueno, ya está bien tocado este punto, pero no sé, siento decir esto, de que a veces, por ejemplo, nosotros cometemos errores y no tenemos la mentalidad de que cada día es una nueva oportunidad, y como nos castigamos y nos juzgamos mucho, o juzgamos mucho a los demás, no aprovechamos el nuevo día, ¿no? Para entender que cada día podemos generar un cambio. Y entonces hacemos de la vida una rutina, sin entender que el nuevo día es una oportunidad de cambio. Si tenemos vergüenza por lo que hicimos ayer, mañana tenemos para corregir. Y si no fue de la mejor manera, da un pasito porque el siguiente día... O sea, siempre ver que el tiempo es la oportunidad, cada día es la oportunidad para seguir mejorando y cambiando. Es bien, o sea, es poderoso entender esto, muy poderoso, muy sanador y un recurso importante para seguir en el crecimiento. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Acá hay algo que me gustaría preguntarte. El libro parece que tiene dos enfoques. Una, darte a entender que todo viene de lo trascendente, de lo real, de lo que llamamos Dios, pero también que es algo tuyo. Pero entonces, si los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir, y si entendemos que todo proviene del uno, de la fuente, del origen de todas las cosas, ¿cómo casar entonces esta idea dual de que todo viene de él, pero también lo que critican los cristianos, que hay disciplinas como el budismo, entre otras, o las nuevas corrientes espirituales que hablan de que nosotros somos los que creamos las cosas? Entonces, ¿cómo casar esto? Porque si viene de Dios, pero yo lo creo, entonces, ¿quién crea? ¿Dios o yo? Ese tipo, porque aquí está como mezclado este pensamiento. Las dos cosas son lo mismo, simplemente vistas desde niveles diferentes. La cuestión es que aquí, cuando está hablando del recurso de la enseñanza, ¿sí? Perdón, del milagro como recurso de enseñanza, es el hecho de que él está, y Yeshua está dando a entender que el milagro bien es algo que opera en el momento en que ya no es necesario un aprendizaje que estás experimentando, o sea, una experiencia que estás viviendo, sea en una enfermedad, una dificultad económica, un problema, etcétera. Cuando ya lo has integrado, lo has entendido, ya no hay más necesidad de seguir espaciándolo. Ya no hay lógica. Entonces se produce lo que podríamos llamar un milagro. Es decir, ocurre algo y de repente dices, ah, mira, se solucionó el problema. ¿Por qué? Porque el problema primero se soluciona aquí. Ya no había necesidad de seguir espaciándolo. Entonces nos podemos ahorrar todo ese tiempo y llegar a la resolución del problema de una vez. Entonces, como para uno es sorprendente porque no tiene una explicación, digamos, científica, dices que es un milagro, pero en realidad es la solución del problema que ocurre porque ya no hace falta que haya más tiempo. Entonces, eso es en un caso. Luego está el otro caso donde tú estás haciendo de intermediario para la sanación de alguien, y esa sanación no es solamente en el ámbito de una enfermedad o de una dolencia, puede ser también en otras cosas, como hace el orador. El orador me refiero en términos del que hace intercesión, como se le suele llamar por los evangélicos, ¿sí?
o que estás ayudando en otro nivel para la curación de alguien. Entonces hay que entender que la curación tiene que ir primero a la mente, como ya hemos dicho, para que se pueda producir en el ámbito del cuerpo. Entonces, el que recibe la ayuda se está enriqueciendo porque la ayuda va a ser mental y lo que necesita es que se sane la mente. Pero el que lo está ayudando también está siendo ayudado en ese proceso para sí mismo. Entonces es dar y recibir. Entonces lo está, en ese caso en particular lo está enfatizando es en ese sentido, ¿no? Pero sí se aumenta el Perdón, foco en pasamos eso al de siguiente. que da, que sería el terapeuta, por así decirlo. Claro. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Bueno, creo que está claro esto, ¿no? Este punto está bien claro. No sé si quieres comentar algo, pero lo veo bastante claro. Es justo lo que acabo de decir, el verso 2 son ámbitos súbitos al dominio de lo invisible, ¿sí? Más allá del nivel corporal. Claro, del origen real de las cosas. Bien, el milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Eso es lo que dije, lo que estaba diciendo precisamente en la creación del verso 16, que cuando se opera el milagro por parte del Espíritu Santo sin intermediarios, porque sin otro intermediario, es decir, sin otro ser como nosotros que intervenga, sino que es el individuo el que consigue esa sanación, es uno de los casos. Pero en estos versículos 16, 17 y 18 nos está hablando cuando otro está interviniendo para ayudar en el proceso de sanación, ¿no? Muy bien, muy buena la aclaración. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que ya está. 19, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Aquí creo que se responde a la pregunta que te decía. Los milagros se hacen que las mentes sean uno con Dios, lo que ayer platicaba, creo, ayer. Cuando somos coherentes, ¿no? Con nuestra propia naturaleza, ¿sí? Divina, somos coherentes con lo que somos como hijos de Dios, nos fundimos, nos hacemos uno con Él y entonces en esa fusión, ¿no? Fundición, no sé, que nos hacemos uno, es que opera el milagro. Creo que de esto es lo que está hablando, ¿no? Sí, sí, por ahí va la cosa. Que se basan en la cooperación porque ahí está, la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. La filiación, que es la suma de todo lo que Dios creó, los milagros reflejan, por tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. ¿A qué se refiere con las leyes de la eternidad y cómo es que la filiación es la suma de todo lo que Dios creó? Nosotros lo conocemos con otra terminología cuando hemos repasado los trabajos de Valentino. Bueno, o la compilación de trabajos de Valentino, porque no se lo inventó él. Sí, que él utiliza términos como el pleroma, sí, utiliza términos como la mónada, utiliza términos como ¿qué otro término utiliza él? Bueno, Las sí. virtudes, los portentos, todo eso. No, más que todo se refiere al pleroma, o sea, el hecho del plentum, del todo, y la mónada, el hecho de que todos están en la unicidad, ¿no? Esos son los términos, por lo menos, que en lengua griega antigua, ¿sí? En Koine, era el término que se estaba utilizando. Entonces, nosotros, filiación viene del concepto de afiliar, de unir. La filiación es también de filio, que es el hijo, el hermano, el amor. Entonces, toda esa unicidad, todo ese como el arquetipo de Israel, ¿no? No el país de Israel ni el Israel de la Biblia, sino el arquetipo, que es que todos somos uno, o el arquetipo de hijo de Dios o hijo del hombre, ¿no? Que todos, a pesar de ser diferenciados o, ¿cómo se dice?, individuales, somos uno, ¿no? Entonces lo mismo aquí, filiación es el concepto de que todos estamos unidos o todos estamos dentro de la unicidad, ¿no? Ok, perfecto. Me adelanté un poco con las páginas. Voy de vuelta para arriba. Ok, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Y cuando te dice acá, ¿dónde voy? Ah, sí. Leyes Los milagros eternas. reflejan, okay, los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Cuando está hablando de eternidad, no está hablando en el sentido empírico de la etimología, ¿sí? Porque no está hablando del éter, sino está hablando en el sentido de estar fuera del tiempo, ¿sí? Entonces,
volvemos a la cuestión de que estaba mencionando los versículos arriba, el texto, ¿no? El hecho de que para que haya un milagro hay que entender que el poder del milagro reside en que no está supeditado al tiempo y al espacio. Por eso está bajo otro tipo de ley, que es la ley, lo que aquí llama la ley de la eternidad, es decir, la ley del no tiempo, que está por encima de la Sí, ley del tiempo. claro, perfecto. Sí, no está sujeta a toda la idea que tenemos de esta Matrix, ¿no? Con todas sus variables. Los milagros, ok, donde voy, aquí, 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que confiere el milagro su poder curativo. Creo que este está bastante claro también de lo que hemos hablado e insistido de qué es lo verdadero, lo real, ¿no? Lo que está detrás de lo que vemos, de la Matrix, ¿no? De todo lo que creemos que es, de los sentidos, del todo lo que vemos en esta Matrix. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Los milagros son expresiones naturales del perdón. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que te empiezas a conciliar con tu parte divina, con lo que realmente sos. ¿Tiene que ver con alguna relación de conciliarte contigo mismo, entendiendo quién eres? ¿O qué tiene que ver? Sí, pero más concreta, siendo un poco más específico, el hecho de que el que se está haciendo daño es uno mismo, ¿no? Entonces, el perdón pasa por varias fases. O sea, el verdadero perdón no es como cuando alguien te pega y tú lo disculpas, ¿no? Sino cuando realmente entiendes toda la estructura contextual, entiendes que él te pegó porque malinterpretó tal cosa y porque a él le enseñaron que tenía que defenderse porque no podía dejar que lo humillasen. Entonces tú entiendes todo el contexto. Entonces, como entiendes, adquieres conciencia y se te facilita el poder decir a la persona, te entiendo por lo que lo hiciste. Otra cosa es que hay unas leyes en el universo que después van a hacer que a él también le den una cachetada por haberte pegado. Eso es otra historia. Ahí ya no entras. Por eso dice la escritura que el Jehová es el que hace justicia, dice, ¿no? Entonces, ahí no me meto, no voy a manejar la cuestión del karma. Pero en lo que a mí concierne, para ayudar, es una forma también de amor, es la conciencia de las cosas. Soy consciente y entiendo esto. Y para ser consciente de eso requiere una información. Entonces, entiendo porque conozco. Entonces, conozco, entiendo y tengo conciencia. Entonces, primero el conocimiento es, conozco que a ti te enseñaron de esa manera y por causa de eso tú me has lastimado. Tengo esa información, lo sé. ¿Sí? Entonces, gracias a esa información, tengo un entendimiento, entiendo por qué lo ha hecho. Entonces, gracias a ese entendimiento, ahora adquiero conciencia. Esto pasó por esto, por esto, por esto. Entiendo el concepto en general, ¿sí? Comprendo la mecánica y entonces ahí puedo proceder al perdón. Pero si no tengo la información, el entendimiento y la conciencia, yo no puedo perdonar, porque lo que puedo hacer es disculparle, pero no puedo perdonar porque en el fondo me dolió lo que hizo. Pero cuando tú entiendes el concepto, ves que todo es una mecánica, este le hace, el otro le hizo, por eso el que violó fue porque lo violaron. Entonces te das cuenta de todo el asunto y te das cuenta de qué hay detrás y dices que ni siquiera me voy a poner a juzgar. Porque me doy cuenta que todos son errores causados por el dolor de este que le causó al otro, que le hicieron y porque guarda un resentimiento y está resentido y porque sufre. Entonces carece completamente de lógica el emitir juicios, pero en todo caso, uno deja la justicia porque la justicia va a ejercer de todas maneras, como digo. Claro. Dejamos que ya hay una justicia que va a desarrollarse de todas maneras, uno simplemente se remite a entender, ¿sí? Y eso es lo que facilita el perdón. Y a través del perdón también le facilitas al otro que por las circunstancias de él, que al final le termina haciendo daño, reduces el consecuencialismo que va a haber. Es decir, lo que alguien te hace, si no intervienes por él, si no intercedes por él, perdón, va a tener que pagar hasta el último cuadrante, por así decirlo. Pero si tú lo perdonas, solamente habrá una pequeña porción que tenga que compensar como parte de su aprendizaje, porque es necesaria también la compensación. Pero ya no va a ser lo que sería si tú no lo hubieses absolvido, digamos, de la deuda para contigo, ¿no? Sí, claro. Continuamos. El 23, no, el 22, los milagros se asocian, qué bonito ¿ve? Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que
lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Qué hermoso esto. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Oye, está poderosísimo, me encanta. Bueno, sí. Sí, porque sí, muchas de las cosas, vaya, por ejemplo, en el caso de lo que llamamos misticismo, sí, o algunas disciplinas ocultas, se satanizan porque no se entiende realmente que lo que se está hablando es de revelar aquello que está más bien detrás de lo oculto, de lo que nosotros pocas veces tenemos la capacidad de ver por estar tan amarrados a la materia, ¿no? Entonces, qué hermoso. No sé, bueno, ¿qué quieres explicar de ello? Lo veo bastante claro, pero si quieres explicar algo. No, solo diría que aunque más adelante se explica lo que es la visión espiritual, es la visión en términos de visualización y de conciencia, de comprensión sobre lo que es lo no físico, qué es lo que genera lo físico, lo que es lo trascendente, que influye sobre el mundo ilusorio, ¿no? Entonces no puedes percibirlo, no puedes entender de qué se trata si no dejas de pensar que tienes que definirlo en términos de la física o de las cosas que son medibles con los aparatos que hoy día tenemos. Entonces, si no comprendes qué es lo invisible, lo que genera lo visible, por tanto, que es la mente la que genera los fenómenos, vas a seguir en la ceguera y vas a Así pensar es. que cada vez que se habla de lo oculto o de lo oscuro significa algo malo, que no has entendido que tú tienes que ir al silencio y en tu lugar secreto, cerrada la puerta, a oscuras es donde vas a encontrar la verdad. Sí, y lo más chistoso es que muchas veces, lastimosamente, por esta visión miope, eh, hay gente que tiene que estar haciendo prédicas de tratando de exaltar el poder de Dios, tratando de exaltar que Dios hace grandes portentos, maravillas, o tratando de decir por qué Dios no sigue haciendo maravillas hoy, qué pasó. O sea, porque como están tan atrapados a la materia, no entienden que la vida es un milagro todos los días, porque todo esto está sustentado en invisible. Entonces, ese tipo de cosas delimitantes de la mente no te hacen vivir lo que dicen unos versos anteriores, ¿no? Todos los días es una oportunidad por dar gracias por los milagros o algo así, ¿no? Deberían de entregarse a los milagros. Claro, si entendemos que todo viene de lo invisible, tu vida va a ser un milagro todos los días, ¿no? Bueno, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva, lo que estaba hablando ahorita. Esto ocurre ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Adelante. ¿El qué? No, si quieres comentar algo de eso. Yo lo veo bastante claro, pero Sí, sí, sí. La bueno, percepción es entonces, lo que perciben, así que que las cosas que estás percibiendo las veas de la manera correcta, los mila- desde lo espiritual. el 24, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de la luz son reales. Ok, está muy lindo el verso, pero volvemos a un problema. Aquí la palabra resucitar, sé que en términos de conciencia está hablando del despertar de conciencia, ¿no? De esto mismo, de que habla el texto, de que te des cuenta realmente qué es lo esencial, qué es el origen, ¿no? O sea, que vuelvas a nacer o que despiertas a lo que realmente eres. Pero, en este caso, cualquiera dice, entonces no se refiere a resucitar literalmente a una persona que falleció, o sea, que dejó este plano. Nada que ver, está hablando estrictamente, se ciñe estrictamente a la parte de la conciencia. Pregunto. Se basa, se basa en lo real. Lo que quiere el curso es basarse en lo real y tratar de no salirse del enfoque de lo real, ¿sí? Porque si no caemos en el juego del ego, incluso hacemos una especie de semidualismo, ¿sí? De no dualismo, cuando simplemente no dualismo cuando realmente aquí lo que quiere es un no dualismo puro, es decir, sin interferencias. De vez en cuando hace algún énfasis para que uno entienda el léxico, que entienda el contexto de la explicación. Pero lo más importante es tratar de no enfatizarse en conceptos ilusorios. Por eso cuando está hablando de resucitar en lo que realmente es resucitar, ¿sí? Que es la mente la que tiene que vivir, tiene que salir de la muerte en la que se encuentra. Ok, Y por dice eso te tú. dice, y por eso dice, tú las has creado. O sea, el sufrimiento que tú vives, la enfermedad que tú vives, que puede ser primeramente
lógico, hay que ir primero al plano mental, ¿sí? La enfermedad en el plano mental, la muerte en el plano mental, y como son cosas que tú mismo has creado, ¿sí? O sea, que tú lo has creado porque lo estás viviendo, porque tú lo creaste, tú mismo lo puedes abolir, o sea, determinar que eso ya no va a tener más lugar, ¿no? Y lo puedes hacer por el hecho de que tú eres creador. Por eso has creado esas circunstancias y también las puedes descrear, o las puedes deshacer, o puedes eliminarlas. Sí, fíjate que bien linda esta parte. Dice, tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de la luz son reales. Ahorita que leía esto se me vino a memoria una imagen donde aparecen dos adultos que parece que tuvieron un pleito, pero están sentados el uno al otro, nada más que se están dando la espalda, ¿sí? Y están en posición como de sufrimiento, pero dándose la espalda. Y solo es la silueta de ellos. Y dentro de la silueta hay dos niños que intentan abrazarse. No sé si has visto esa imagen, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque se me vino la idea de esto, porque muchas veces cuando dice acá, solo las creaciones de la luz son reales. Lo reales son, en esa imagen, son esos dos niños que quieren abrazarse. Eso es lo real. La pesadilla es los adultos que están en conflicto y que no logran cómo conciliar el conflicto que tienen. Pero el verdadero, el niño interno, el real, él quiere estar en paz. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la luz, ¿no? Ajá. Bien, dice el 25, los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón. Imagínate qué lindo, o sea, es que la relación, ¿sabes? Sí, Lo adelante. que comenté antes y que también mencionan en cierta parte de la película The Shack, La Cabaña, ¿te acuerdas? Cuando el chico viene y se ¿Cuál parte? encuentra con una figura femenina en una cueva y él le dice, pero mira lo que hizo, tal, y ella le empieza a decir, si nos vamos a lo que este le hizo y lo que el otro le hizo, pues llegamos hasta Adán. ¿Sí? Si nos vamos a mirar a ver lo que el otro le hizo, que todos somos el resultado del sufrimiento que hemos recibido de otros, que son un reflejo de nosotros mismos, ¿sí? De nuestros propios miedos. Él nos trae lo que nosotros tememos, nos está dando lo que nosotros ya hicimos en esta vida o en otras. Entonces todo es una cuestión de una cadena de eslabones, todos engranados. La única manera de eliminar eso es empezar a perdonar todo, empezando por perdonarme a mí porque yo fui el primero que lo creé, y perdonar al otro porque no es real lo que me hizo. O sea, perdonar al otro es el punto de entender, como dije antes, pero también perdonarse uno porque uno es el causante de todo eso. No en el ahora, posiblemente, pero sí en el pasado. Sí, claro, y eso es hermoso porque aquí va, por ejemplo, cuando habla de que los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, desde cualquier perspectiva que quiera ver un milagro, ¿no? Desde una sanidad, desde una prosperidad económica, desde un cambio de actitud, desde dejar una adicción, lo que sea, está relacionado con el perdón. O sea, una persona que, por ejemplo, estaba en conflicto, ¿no? Con la parte económica, con escasez, y luego le logra dar vuelta a eso, logra a conciliarse con la parte de perdonarse su relación que tenía con el dinero y empieza a prosperar económicamente, fue a través de un perdón. Cuando se reconcilia con su cuerpo a través de una sanidad, ¿no? O sea, por donde sea, incluso hay enfermedades que están relacionadas directamente a una falta de perdón. Entonces, qué hermoso, pues, cómo te lo muestra, como tú dices, que todo está concatenado, ¿no? Que todo es parte de una cadena, ¿no? Así como cuando en administración se habla o en procesos hablamos de la cadena de valor que se pueda crear en un proceso. Todo está concatenado, o sea, nada está aislado, desde la persona que atiende en servicio al cliente, desde que contesta la llamada, desde aquel que está en fábrica elaborando el producto, desde el que lo diseñó, desde el que lo revisa. Si hay alguna parte de la cadena que está mala, pues todo el proceso al final va a estar mal. Entonces, qué bonito ver que la vida todo siempre es un proceso, siempre son elementos que exaltan mucho. Proceso, tiempo, enseñanza, perdón, qué lindo, lindo. Sigamos. A ver, los milagros son parte, y mira cómo aquí está lo que yo hablaba. Relaciona la parte de proceso con tiempo, dice. Una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablan algunos
los multiversos o las diferentes experiencias que tiene el yo superior fragmentado en diferentes realidades que una sana a otra? ¿O no? No tendría nada que ver. Sí, sí, sí. O sea, tiene que ver porque es lo que estaba comentando ayer, de que lo que nosotros estamos creando en el ahora, como digo, con emociones, con pensamientos, con palabras y con acciones, no solo se sucede en esta línea espaciotemporal, sino en varias, no diría que una bifurcación, sino en, eh, um, o sea, que como que tiene consecuencias colaterales en diferentes continuidades de espacio-tiempo porque hay muchísimas variables, ¿sí? Entonces podemos entender el universo como una existencia de diferentes dimensiones y diferentes universos, ¿sí? Pero aquí está hablando de las dimensiones del tiempo, ¿sí? Y esto tenemos que llevarlo a una amplitud mucho más grande, porque el tiempo, aparte de que no solamente no es lineal, ¿sí? Sino que es un flujo y hay diferentes aspectos paralelos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Adyacentes, ¿sí? Que van casi que a la misma velocidad, diríamos, sino que al mismo tiempo hay una cadena distinta de engranajes del tiempo. Los griegos hablaban del tiempo cronos, con el tiempo joronos, con el tiempo, etcétera, el destino. Entonces hay muchos aspectos para verlo, pero al fin de cuentas, todo esto está supeditado a la ley del no tiempo, que podemos llamarlo a la ley sempiterna o la ley eterna, ¿sí? Bien, mira qué lindo este. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Esta es una realidad tan palpable que cuando revisamos nuestro pasado y vemos las cosas a las cuales le teníamos miedo y decidimos enfrentarlas, hacer cambios de mentalidad, incluso con lo que estábamos platicando hace poco contigo en el ámbito de las relaciones, cuando te das cuenta de las cosas que has trascendido y tú dices, bueno, ya me di cuenta de los errores, o sea, ¿por qué tengo que tener miedo a eso si sé que eso se enfrenta de tal y tal manera, ¿no? Cuando antes tenías miedo porque no sabías cómo enfrentar algo, pero cuando lo enfrentaste dices, ok, ya sé, el miedo se diluye, el miedo se disipa, se deshace y ahora pues si se te va a presentar una nueva oportunidad, pues ya sabes cómo hacerlo. Entonces el miedo desapareció, o sea, lo relacioné de esa manera, no sé de qué otros aspectos tú lo puedes ver. Sí, 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 por ahí va la cosa también. Ok, Y bien, bueno, la ajá. palabra expiar también es bueno entenderlo cuando en la Biblia también se está hablando de eso, porque si sustituyes, ¿sí? La definición y pones deshacer en vez de expiar y entiendes los contextos, te vas a dar cuenta de qué es de lo que se está hablando, que es el deshacimiento de los paradigmas que uno mismo se ha creado. Así es, ahí está la base de los paradigmas. 28, 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Ahí es Jesús hablando, ¿no? Perdonar es el privilegio de los perdonados. Aquí es Jesús hablando, me imagino, ¿no? Por eso dice, por mediación mía, ¿no? ¿A eso se refiere Jesús Ah, hablando? sí, 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 claro. Ok, ¿qué aportas de Sí, eso? cuando lo está hablando en el sentido de él como Salvador, lo está hablando de él como lo que representa la conciencia colectiva, como también él, el trabajo que está haciendo, porque el texto, la literatura que estamos analizando, no excluye el hecho de que Yeshua como persona está trabajando, ¿sí? Como mediador implícitamente, ¿no? En esta galaxia. Entonces, él está llevando a cabo un trabajo y ese trabajo no se puede excluir del hecho de que el curso te esté hablando de un trabajo interior. O sea, una cosa no quita la otra. Claro, claro, él es el maestro de esto, ¿no? Claro, y él está, como es en un gobierno, los diferentes ministerios, digamos que hay un ministerio que tiene que ver con todos los asuntos de sanación. Eso está bajo administración de él, ¿sí? En un sentido literal. Entonces, por eso precisamente también la literatura de la cual él se hace responsable esta. Claro, claro. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin, ¿no? Y es que esto es hermoso. Una persona, imagínate, que fue, no sé, que intervino un milagro en su vida de sanidad de X o Y, Z cosa que sea,
lo tenía en una cárcel, ¿no? Y fue sano. Imagínate esa persona cómo no va a abrazar, cómo no se libera del miedo con eso, si recibió un regalo y se siente consentido, cuidado, querido, mimado, lo que sea. Entonces él entra en una nueva relación con su creador porque se siente más unido a él y eso libera, ¿no? Adelante. Sí, sí, sí. Muchos de Entonces, los conceptos sí, que nosotros tenemos o la percepción que tenemos del miedo se basa en la creencia de que hay algo que te puede agredir, como vimos en la introducción del curso. Entonces, cuando te das cuenta de que nada te puede agredir, el miedo en realidad no es más que simplemente la preocupación de lo que tú mismo puedas estar generando. Pero como estás trabajando en ti, llega un momento en que ya no te dan miedo las cosas. El otro día alguien me decía, no voy a dar nombres, ¿no? Me decía, tienes que tener cuidado cuando sales a mediodía a tomar sol porque te puede causar cáncer. Y le dije, yo no creo en esas cosas. Dice, yo no creo en el cáncer. Hemos vivido cientos de miles de años en este planeta y de repente ahora nos va a dar cáncer cuando hemos estado expuestos al sol nuestros ancestros, ¿no? Y el concepto del cáncer, ¿eso qué es? Si todo esto tiene que ver con una cuestión mental, ¿no? Entonces, dice, bueno, tú eres el que investiga sobre esas cosas. Pero el punto es ese, y más de una vez también otras cosas, algún comentario, otras personas, ¿no? Sobre otros temas. Y algunas veces le refuto, otras veces simplemente me entra por aquí, me sale por aquí. ¿Por qué? Porque no lo acepto, porque lo considero que eso es el miedo de esa persona, son sus creencias, no son las mías, y no las pienso aceptar, porque precisamente los miedos se basan en creencias, ¿sí? En creencias de que algo te puede destruir, te puede dañar. Cuando entiendes de lo que estamos hablando, lo primero que pienso es, ¿y cuál es el contexto? Si no hay contexto, ¿por qué me va a pasar tal cosa? Si hubiese un contexto, puedo entender que yo voy a traer determinadas cosas a mí en función de lo que energéticamente produce menos desgaste, ¿sí? Porque igual que el agua, porque lanzas el agua al aire y se produce una bolita, porque tiende a ahorrar energía, ¿sí? Entonces todo se basa es el menos desgaste de energía. Si tú deseas deshacerte de este cuerpo y lo magnetizas porque sencillamente sientes que ya es el fin, ¿cómo puedes desencarnar? De la manera más fácil dentro de tus circunstancias. No va a hacer falta de que sea un terrorista o alguna cosa que te cae de un avión, no, sino va a ser lo más elemental que puede ser. Alguien que coincidió magnéticamente, ¿sí? Porque también tiene que ver con su destino, que te atraviesa cuando estabas pasando un paso de peatones, ¿no? sí, y O fíjate puede que ser, o sea, tú lo atraes en función de qué es lo más elemental. Y lo estamos hablando el otro día también con el fallecer. Sí, cosas. ¿Qué es lo más práctico de mi sociedad? Pues que sea de esta manera o de la otra. Es como lo más corto, ¿no? Igual que dicen, no, ahora mismo lo que está de moda es la pandemia, ¿no? Es lo que está de moda. Pues entonces que sea de esa manera, que es lo más práctico, ¿no? Entonces es así, el universo simplemente hace las cosas con el menos desgaste de energía, lo que está más cerca de ti, lo que es más práctico, lo que es más elemental incluso dentro de tus creencias. Pero no significa que ese medio tenga algún poder o que tengas que considerar que es una amenaza. No, es algo que coincidió conmigo porque es lo que se ajusta en un contexto, pero en sí no tiene ningún poder. Por tanto, tú puedes tomar todo el sol que te dé la gana durante días. Si no te va a alcance, no te va a alcance porque no es el contexto de lo que tenga que ver contigo. Yo conozco personas que llevan fumando toda su vida y tienen los pulmones que no le han causado ningún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque tú estás buscando una expiación, fíjate, justo que estamos hablando de eso, o una redención o una compensación de algo, de una culpabilidad interior. Entonces, si estás fumando, ten por seguro que ese será el recurso más fácil. Si le estás bebiendo alcohol, pues ese será el recurso más fácil, cirrosis o quién sabe qué cosa. Entonces, va a ser en función de lo que tú consideres, primero, cosas que puedas satanizar y segundo, cosas que consideres que es lo más cercano a ti, con lo que está más relacionado. Y ese será el medio por el cual tú sientes que te tienes que expiar de alguna cuestión de culpabilidad interior. sí. Y es increíble cómo ha crecido enfermedades relacionadas a la tiroides y muchas están relacionadas con la falta de vitamina D. Sí, de la vitamina D. O sea, con toda esta ola de mala información del sol que daña, hay mucha gente que está realmente con serios problemas de vitamina D. Y ¿Y bueno, por qué mucho vitamina D? Porque te falta el hecho de coger sol. correcto. Bueno, me gustó mucho este verso también porque una de las cosas, ayer platicaba con alguien que padeció
bueno, que está todavía en un proceso de sanidad en cuanto a drogas. Y pero tratando de interiorizar un poco con él, le hacía preguntas de qué es lo que realmente lo anclaba más. Dentro de las respuestas de conclusión que yo observaba era que todas las tenemos al final, solo que se expresan diferente, la falta de identidad de lo que realmente somos y el hecho de sentirnos indignos o sentirnos solos o sentirnos que no tenemos nada o nadie, ¿sí? Y lo que tú decías en esto, una persona, por ejemplo, que recibe un milagro, ¿sí? En ese momento, yo te decía, se siente mimada, se siente consentida, se siente querida, se siente atendida, se siente que es parte de algo, se siente que su padre le atendió. Entonces, es que esa falta de identidad que tenemos, ¿cómo nos hace daño? La 29 dice, los milagros alaban a Dios a través de ti, lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. O sea, siempre esto, siempre tiene que ver con identificarnos, con identidad, con lo que nos identificamos. Entonces, hay una relación bastante, parece mentira, pero el hecho de entender lo trascendente te ayuda y te da como recurso a no sentir que realmente necesitas lo banal para identificarte con algo. No necesitas o te alejan del miedo porque te dan una identidad de algo y te relacionan con alguien, que en este caso es con el creador. Entonces, es poderoso ese principio, Frederico. O sea, parecen cosas muy sencillas y muy repetitivas, pero realmente de asimilarlas son poderosas en la vida del hombre. ¿Quieres comentar algo? Paso al 30. Precisamente por eso es tan importante la repetición. Y para que no se vuelva, para que no pierda su esencia, es la repetición dicha de otra manera. Pero es lo que estás diciendo tú, sí, es como, estás diciendo lo mismo, pero estás diciendo de diferentes ángulos para poder aprovechar la esponjabilidad de nuestra mente para absorber los conceptos, y te lo dice de otra manera cuando analizas. Y así no te adaptas, ¿sí? Y adquieres inmunidad. Sino, no quiero que seas inmune a la información, sino que la sigas interiorizando. Entonces te va a decir de 40,000 millones de maneras, y lo mismo en la Biblia. Cualquier cosa que tú analices de los símbolos que hay en la Biblia es lo mismo, pero dicho de diferentes formas. Es lo mismo, correcto. Toda la Biblia es lo mismo, y lo mismo, y vas a ver, y entonces pecaron, y entonces vino consecuencia, después intervino Jehová, y después agradó Jehová, y después no agradó Jehová, y después pecaron, y todo es lo mismo. En el Antiguo Testamento es lo mismo, la vida del ser humano, reconciliación, falta de identidad, es lo mismo quiénes son, y se olvidaron de sus ancestros, y se olvidaron de sus padres, o sea, es lo mismo, identidad, quién sos, lo mismo, cambio de conciencia es lo mismo, y volvieron a hacer lo malo, y caminó según sus padres, es lo mismo, todo es lo mismo, está encerrado en lo mismo, identidad, quiénes somos, nuestro origen, etcétera. Vamos a dejar la historia de la humanidad es lo mismo, es la misma cuestión cíclica, y se repite lo mismo, pero simplemente le cambia la máscara, pero la historia es la misma. Así es. Bueno, vamos a dejar el programa hasta aquí el día de hoy. Hermoso. Este programa yo creo que ni siquiera nos va a ajustar este año para terminar este curso de milagros. Este nos va a llevar, no sé si todo este año, y no es broma, y no me importa, la verdad. Yo no solo que tú tengas alguna estrategia diferente, pero a mí no me importa. Quien quiera seguirnos, que nos siga, porque esto es demasiado hermoso, de verdad, demasiado hermoso para tratar de ir a la carrera. Y por eso al principio de Dios mío, ¿cómo voy a hacer con esto? Pero a medida que vengo el programa es como, cálmate, disfrútalo. Si alguien lo quiere, que lo disfrute contigo, y si no, que no lo disfrute, pero esto es demasiado hermoso. Y si no vamos a ir punto a punto, ¿qué importa? El que quiera, quiera, y que no quiera, no quiera. Pero esto vamos a aprovechar al máximo. ¿Qué hay de mayor valor que lo que estamos haciendo? Sí, no hay. Bueno, nos vamos entonces, Freddy. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas. La otra semana continuamos y vamos a seguir disfrutando de esto maravilloso como es un curso de milagros. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana. Bendiciones. Ve Ocultas.